Me convertí a los 10 años de edad, un domingo, preparándome para ir a la escuela dominical. Y mi madre me llama y me sienta en la cama junto a ella y me habla de Cristo. No recuerdo sus palabras, pero ellas llegaron a mi corazón. Y me arrodillé junto a ella y pedí perdón a Dios. Y le dije que entrara a mi corazón y que fuera mi Salvador. Y con mis padres nos congregábamos en Villaluro, que ahora está en Irigoyen y Rivadavia. Luego de eso, por un problema doctrinal, salimos y nos congregamos en calle Vignón 6766 Liniers, luego Quintana. Y hasta hoy lo amo y trato de servirle constantemente. Si bien ahora a los 80 no puedo hacer tantas cosas, sigo leyendo su palabra todos los días y orando y rogando por los hermanos, por los que sabemos que están enfermos, los que están apartados y en general por toda la congregación. Y como pedido de oración, que clamemos para que la congregación crezca en almas salvadas y por mí, porque no me siento bien. Muchas bendiciones y que nuestro amado Salvador les bendiga muy ricamente. Y como sugerencia, es un ruego a toda la asamblea que intenten leer mínimo 5 capítulos por día. Es para conocer más cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hola hermanos, hermanas. En esta sección quiero contar un poco de mi testimonio de cuando conocí al Señor. Yo le conocí al Señor desde niña. Crecí escuchando su palabra, participando en la escuelita dominical, y fue prácticamente que gracias a mi mamá, que siempre nos alentaba a participar en la iglesia, en las escuelitas, en todas las actividades, fui creciendo. Y cuando tomé la decisión de aceptarlo realmente en mi corazón y dar fe de que confío en Él y que lo reconozco como mi único Salvador, fue cuando tenía 14 años. Tomé esa decisión cuando un día estaba en un campamento escuchando a un pastor que nos estaba predicando sobre el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y en ese momento él preguntó dónde estaríamos si un día viniese a buscarnos Cristo. Y nos estaba diciendo que sería triste que uno de nosotros se quedara solamente porque uno no le aceptó en su corazón cuando él le estaba tocando la puerta, o no lo escuchó. Entonces dije, ¿cómo puede ser que yo esté viviendo así si prácticamente crecí escuchando su palabra, pero realmente no lo aceptaba, como que vivía pero no lo estaba viviendo realmente en mi vida, sino que crecí pero estaba en ese ambiente, pero nunca así realmente lo aceptaba en mi corazón? Entonces ese día tomé esa decisión y dije que abriría la puerta de mi corazón a Dios. Entonces desde ese momento tomé esa decisión y gracias a Dios hoy estoy aquí. Ya muchos conocen mi historia después de eso, pero hoy estoy con una familia queriendo crecer cada día más en el camino del Señor. Y les dejo un motivo de oración, que es mi familia en Paraguay, que son mis padres y mis hermanos, que a pesar de la distancia y todas las dificultades, que ellos puedan tener siempre presente a Dios y que puedan seguirle siempre a Dios. Buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos continuar así leyendo su palabra y pudiendo compartir y escuchando la voz de Dios que habla en nuestros corazones. En esta oportunidad vamos a continuar con Romanos y llegamos al versículo 13, que dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Y aquí hay dos palabras que serían las principales y quería leer la definición. Primero, compartir. Definición, dice: dar parte de lo que uno tiene para que otra persona pueda disfrutar conjuntamente con ella. Y hospitalidad dice: amabilidad y atención con que una persona recibe y acoge a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. Compartir y practicar la hospitalidad. Para compartir, el primer concepto que debemos tener claro es el concepto de trabajar, porque para compartir debo tener algo, para compartir debo trabajar. Y vamos a leer allí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Acá hay algunas palabras que podemos rescatar acá. Andar ordenadamente. Acá el apóstol Pablo se presentaba como ejemplo. Él andaba ordenadamente. Y así quería que los hermanos también anduviesen ordenadamente. Aquí tenemos en Tesalonicenses, se acuerdan también que estaban algunos desanimados porque había muchos que pasaban a la presencia del Señor y el Señor no venía, pero y algunos dejaban de trabajar porque tenían en su corazón aquel deseo que el Señor ya venía, entonces no hacía falta trabajar, sino que ya el Señor estaba a las puertas de venir a buscar a la iglesia. Pero acá Pablo les tiene que decir que debemos trabajar, debemos vivir ordenadamente, que dice: el que no trabaje, que tampoco coma. Y también corregir a aquellos hermanos que pensaban de esta manera. Debían trabajar, pero debían corregirle no como si fueran un enemigo, sino amonestarle como un hermano. Debemos trabajar para poder compartir. En Efesios capítulo 4, versículo 28, del 17 en adelante, Pablo empieza a hablar de la nueva vida en Cristo, de aquello que tiene que comenzar en nosotros como un cambio, no viviendo como los gentiles. Y en el versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Trabajar para poder compartir, trabajar para poder sustentar nuestra vida y poder así compartir con aquella persona que está pasando necesidad. Esto no habla de nuestras responsabilidades. Nosotros debemos trabajar para comer nuestro propio pan, para sostener a nuestra familia, pero debemos pensar en compartir, en separar una parte para aquellas personas que están pasando por alguna necesidad, y para eso debemos trabajar y debemos amonestar, debemos guiar a aquellos hermanos que están viviendo desordenadamente, para que ellos puedan ordenar su vida y poniéndonos como ejemplo. Esto lo que Pablo enseña allí a los tesalonicenses y a los efesios. En segundo lugar, podemos leer allí en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice así:
El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Rescatar algunas cosas acá de Pablo a los Gálatas, habla de nuestros enseñadores, aquellas personas que nos enseñaron la palabra del Señor. Y acá Pablo le dice hacer partícipe de aquellas cosas que nosotros tenemos, las cosas materiales. Si ellos nos hicieron partícipe de las cosas espirituales, ¿qué son las cosas materiales? No solamente eso, sino que también dice allí, no nos cansemos, en el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios no es deudor de nadie y todo lo que hagamos Dios lo está mirando, y también es Dios el que nos provee de todas las cosas, de nuestra salud, de nuestro trabajo, de los bienes, de nuestro tiempo, y es Dios el que nos va a pedir cuenta de lo que hacemos con cada una de estas. Pero no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien. ¿A quién? A los de la familia de fe, a nuestros enseñadores, aquellos que nos llevaron el mensaje de salvación y que cambió nuestra vida, sí, pero también en el versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No solo debemos compartir los bienes materiales con aquellos que nos enseñan la palabra de Dios, sino con todas aquellas personas que están a nuestro alrededor, pero tener una prioridad, porque nosotros, con el amor con que nos tratamos, con aquel amor con que nos cuidamos, eso es lo que mostramos al mundo, y ese amor no es nuestro, sino que es el amor que Dios derramó en nuestros corazones, y ejercitamos pudiendo ayudarnos, pudiendo compartir con aquellas personas que están a nuestro alrededor, los de la familia de la fe, los que nos enseñan la palabra de Dios, con todas las personas que podemos llegar a ayudar. En tercer lugar, quería leer en Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, allí Pablo escribe a los filipenses y habla de la ofrenda de la iglesia de Filipos hacia Pablo. Podemos leer en el versículo 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, o lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este punto quería refrescar el agradecimiento de Pablo a los filipenses. Él estaba predicando el Evangelio y cuando comenzó allí a predicar,
Dice que la iglesia de Filipenses, de Filipos, fue una de las que no los abandonó. Lo tuvo en cuenta en sus necesidades y participó en dar una ofrenda para sostener a Pablo. Y no podemos dejar de pensar en los misioneros, aquellas personas que han dejado todo, las cuestiones seculares, y han obedecido al llamado de Dios para ir a un lugar a evangelizar, para ir a un lugar con su familia, con misioneros matrimonios, con sus hijos, han ido a otros lugares. Pudimos conocer a varios en este tiempo. Debemos sostenerlos. Es una bendición poder sostener a los hermanos misioneros, poder conocerlos, poder saber que somos de bendición para ellos. Acá Pablo dice, no es que busque solamente levantar ofrendas, sino que él dice, yo aprendí a vivir, en el versículo 12, humildemente, y sé tener abundancia. Y en el versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él aprendió a vivir en la escasez y en la abundancia, pero en cada una de las circunstancias que él vivía, todo lo podía afrontar porque estaba con Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allí habla de una iglesia que ofrenda a Pablo. Y nosotros sabemos que también tenemos la responsabilidad de ofrendar, de compartir aquellos que nosotros tenemos, de que las personas que reciben esta ofrenda puedan disfrutar como nosotros disfrutamos de los bienes materiales, compartir con ellos en sus necesidades, dar de lo que tenemos como iglesia, separar una ofrenda para que sea de bendición para nuestros hermanos. Pero no es algo que ellos estén necesitando. Pablo no era que necesitaba eso, sino que confiaba en Dios. Y en el versículo 19 les enseña a los filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en glorias en Cristo Jesús. Pablo quería enseñarle a los hermanos que esto de dar no es solamente dar, sino que es un dar y recibir. Así como nosotros podemos compartir, Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. ¿Cómo la suplirá? Con otros hermanos que también están compartiendo con nosotros sus bienes materiales. El compartir es algo muy importante y debemos saber que nosotros debemos trabajar, como decía, debemos ordenar nuestra vida, debemos enseñar a los hermanos a que anden ordenadamente, debemos compartir nuestros bienes materiales con aquellas personas que nos enseñan de la palabra de Dios, con aquellas personas que están a nuestro alrededor, con cada una de las personas que nos rodea, poder buscar esa oportunidad y poder ayudarla en los bienes materiales, y no olvidarnos de los misioneros, aquellas personas que son enviados por Dios a lugares que nosotros no podemos ir, pero debemos compartir, sabiendo que este ejercicio de compartir Dios lo utiliza para también suplir nuestras necesidades. Que podamos pensar en esto. Y en el versículo, terminando, el versículo 13 dice, practicando la hospitalidad. Muchas veces qué difícil, ¿no?, en esta cuarentena hacer ejercicio, tratar de comer menos, pero es muy bueno ejercitarse. Y en la hospitalidad es bueno ejercitarse, buscar la oportunidad de ser amable, de atender a una persona que llega a nuestro hogar. Ya no habla solamente de los bienes materiales, tal vez de una ofrenda, sino preparar nuestra vida, nuestro hogar, para poder recibir a una persona, poder compartir y poder recibirla a esta persona para que pueda ser atendida. Acá habla de la hospitalidad a personas que son extranjeras, que son personas que estaban pasando por necesidad, y podemos leer allí en Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13 versículo 1 dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Aquí el escritor de los Hebreos dice,
permanezca el amor fraternal. ¿Cómo debemos recibir a una persona en nuestro hogar con ese amor fraternal? ¿Cómo debemos hacerlo? Poniéndonos en su lugar, teniendo empatía con esa persona, aquella persona que necesita ser recibida en nuestro hogar. A veces debemos pensarlo, debemos programar, debemos saber que nuestro hogar tiene que estar preparado para recibir a una persona. Y cuántas veces tenemos oportunidad cuando vienen misioneros a visitarnos de hospedar a los misioneros que vienen a compartir con nosotros la palabra de Dios. Poder preparar nuestro hogar para recibirlo, poder preparar nuestro hogar para poder compartir con ellos y que ellos sean de bendición para nosotros. Acá hace referencia a los ángeles, si se acuerdan allí en Génesis, Abraham recibió a unas personas y estaban recibiendo al mismo Señor en su hogar. Así que nosotros debemos practicar esto, debemos hacerlo. Muchas veces esto necesita más tiempo. Sabemos que a veces en las ciudades tenemos casas chicas, vivimos en departamentos, pero debemos saber que nosotros debemos practicar la hospitalidad. Nos va a hacer bien y va a ser de bendición tener en nuestro hogar y recibir en nuestro hogar a aquellas personas que están pasando por una necesidad. Dice, acordaos de los presos como si estuvieras presos juntamente con ellos. Saber por la necesidad que están pasando. Estos hermanos que hablaban de presos eran porque estaban sufriendo por la causa del Señor, de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en su cuerpo. Poder sentir empatía con aquella persona que está necesitando ser recibido, con aquella persona que está sufriendo por causa del Evangelio. Pero hermanos, en esta noche podamos pensar en esto. En estos 4 puntos que vimos, primero en el trabajo, en vivir ordenadamente, en enseñar a aquellas personas que están viviendo desordenadamente, a nuestros hermanos, a que puedan trabajar, para poder compartir con aquellos que están padeciendo necesidad, saber que nosotros debemos compartir con aquellas personas que nos enseñan de la palabra de Dios, con aquellas personas que están a nuestro alrededor, no descuidar la familia de la fe y poder compartir, tener un llamado, tener la confianza de poder compartir aquellos bienes materiales que Dios nos dio, no olvidarnos de los misioneros, que es nuestra responsabilidad. Los misioneros confían en Dios y viven por fe, y nosotros también debiéramos vivir por fe. Pablo enseña ahí, él había aprendido a vivir con abundancia y con escasez, y él todo lo podía afrontar porque estaba en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo lo que quería enseñar a los filipenses es que Dios es el que suple cada una de nuestras necesidades, y preparar no solamente nuestra vida, nuestros bienes materiales, sino que nuestro hogar sea un lugar para que nosotros podamos recibir a las personas, hospedando a un misionero, recibir a las personas que necesitan ser cuidadas, que necesitan ser atendidas con amabilidad, y poder así compartir ese tiempo y ser de bendición para esta persona. Un texto muy cortito, pero es un texto donde nos lleva a pensar y a ejercitarnos, ¿no? Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Que podamos en esta mañana, en esta noche, pensar en estos puntos y poder ejercitarnos en compartir, en practicar la hospitalidad y poder ser de bendición, y saber que también Dios utiliza a otras personas para que sea de bendición para nuestras vidas. Muchas gracias por compartir este tiempo, que Dios los bendiga y nos estaremos viendo pronto, Dios mediante.